Género, lunes, 23 horas. Ellos son tu voz. En DTV, el resumen. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, bienvenidos a una nueva jornada del resumen de noticias parlamentarias. José, bienvenido. Post-elecciones, bueno, finalmente pasó el huracán. Pasó. Y dejó muchas sorpresas el huracán. Sí, verdaderamente sí. Querían cisne negro, bueno, esto es lo que es un cisne negro, o sea, es algo que un evento inesperado, no por la posibilidad de que, que tenemos un balotaje para el 19 de noviembre. Se sabía que iba a haber todo marcaba que iban a ir a un escenario de balotaje entre Milei y Massa, pero nadie se esperaba estos números. Estos números, sí, y este orden, que el orden a lo mejor podía llegar a darse, pero la diferencia que marca una ventaja clara respecto de la cuestión del balotaje, porque ahora tiene el efecto sorpresa y el efecto ganador lo tiene quien había quedado tercero en las PASO. O sea, hay que reconocerle que de las PASOs a las generales, Massa mejoró 15 puntos. Milei se mantuvo en 30, ni mejoró ni perdió. Y Patricia Bullrich sí terminó perdiendo puntos. En realidad mejoró porque ella en las PASOs había sacado, pero porque iba una interna con Larreta, ¿no? Pero el partido en general, si uno suma los puntos que había sacado Juntos por el Cambio en las PASO con los puntos de ahora, todo marca que perdió un par de puntos porque habían sacado casi cerca de 29 puntos, una cosa así había sido. Así es, y ¿sabes quién me había? Alguien, vamos a atribuirle justamente el mérito a alguien que me había anticipado a un cuadro así, que yo sinceramente no le creí, que es Amanda Alma, nuestra compañera, justamente que viene después de este programa. Justamente ella el miércoles me dijo, mira, que había hablado con alguien de la gobernación bonaerense, que le había dicho que que Kicillof estaba arriba de los 40 puntos. Batacazo fue lo de Kicillof. Claro, justamente que a mí me sorprendió ese número, arriba de los 40 puntos, y que eso le generaba un efecto de 16 puntos de beneficio a la candidatura presidencial del oficialismo. Entonces, que ese era el panorama que tenían, y fue exactamente lo que sucedió, porque bueno, el resultado tan favorable se dio fundamentalmente por el efecto de que mejoró en muchas zonas del interior donde le había ido muy mal en las primarias. Recuperó muchas provincias. Todo, claro, sí. Recuperó muchas provincias, la verdad que sí, en ese sentido que había ganado en las PASO. Si uno mira el mapa de las PASO, estaba prácticamente pintado de violeta el mapa de las PASO. Ahora quedó como mucho más parejo. La verdad que un panorama que pocas personas se imaginaban. Todo el mundo vaticinaba de alguna manera un balotaje, pero nadie se imaginaba estos números de esta manera, y lo cual, bueno, llama a interpelar realmente qué va a hacer Juntos por el Cambio ahora con este resultado, ¿no? Sí, yo ¿A quién va a entiendo apoyar? ¿Qué va a hacer? Claro, entiendo que bueno, lo más previsible que pueda llegar a hacer es lo que ya acaba de anticipar la coalición cívica, que es Libertad de Acción, que dijeron que no van a votar ellos como partido propiamente dicho, dijo no votarían a ninguno de los dos candidatos, y que bueno, dejan a Libertad de Acción para sus votantes, y que imagino que más allá de que uno pueda prever que algunos sectores estén más propensos a apoyar a uno u otro, me parece que en líneas generales van a terminar sugiriendo la Libertad de Acción a sus votantes. Lo cierto, vemos entonces que hasta el 19 de noviembre entonces va a haber balotaje, vamos a ver cómo va a quedar definido, si va a ser presidente Sergio Massa o Javier Milei, pero lo cierto es la nueva composición de la Cámara de Diputados y el Senado, José. Claro, sí, la Con Cámara de Diputados queda definitiva. Tal cual anticipábamos, no va a haber mayorías. Obviamente va a haber minorías importantes, en este caso el oficialismo, a diferencia de lo que estaba en las PASO, o sea, el oficialismo quedaría con 105 diputados, que es lo que... De 118 baja a 105. A 105, sí. pero sigue siendo la primera minoría. Claro, sigue siendo la primera minoría.
no es el resultado de las PASO, recordemos, había salido tercero en las PASO, entonces justamente esos 105, 106, en realidad era lo que según las PASO le iba a corresponder a Juntos por el Cambio, pero para no hacer lío, sería 105 diputados la Unión por la Patria. Sí. Juntos por el Cambio tendría va a tener, bueno, ya nos sacamos el potencial, 94 diputados. La Libertad Avanza 37, o sea, menos de lo que preveíamos a partir de lo que había resultado las PASO, que eran 41. 41, sí. 41. Bueno, el Interbloque Federal va a seguir siendo los actores que van a estar en el medio, esos siendo buscados por los otros sectores para encontrar las mayorías, que va a ser el Interbloque Federal 8 diputados, o sea, se mantiene igual, arriesgaba uno y arriesgaba más de uno, pero los mantuvo. Provincias Unidas 5, SER, el bloque SER va a tener 2. El Frente de Izquierda gana 1, va a tener 5, y el Movimiento Popular Neuquino va a tener un diputado que no va a ser seguramente, no va a ser obviamente Rolando Figueroa, que pasa a ser gobernador, y bueno, lo seguirá lo reemplazará quien lo siga en la lista. Bueno, esos son los números, muy lejos todos del quórum, pero bueno, con otro panorama que, bueno, todavía no está resuelto cuál va a ser el oficialismo, pero bueno, hay un efecto ganador al que hacíamos referencia. Y ahí habría que ver cómo va a quedar la presidencia de la Cámara de Diputados en ese caso, ¿no? En el caso de que llegue a ganar Sergio Massa y teniendo la primer minoría dentro de la Cámara de Diputados, todo indicaría que van a elegir ellos el propio oficialismo, quien va a poner el presidente de la Cámara de Diputados, y en el caso de que gane Javier Milei la presidencia, habría que ver quién va a quedar como presidente de la Cámara de Diputados. Claro, obviamente en ese caso, porque tiene una mayoría, es una minoría muy pequeña, claro. Son 37, es un tercio. Nunca existió un antecedente así. No, o sea, hay que remontarse a 100 años atrás, que lo decíamos, pero que a Hipólito Yrigoyen, pero que él tenía 45 diputados sobre 75, o sea, era más de la mitad. Era bastante parejo, claro. Era más de la mitad. Ahora estamos hablando de 257 contra 28. Claro, no, 37. 37, sí, son 37. Y en el Senado las perspectivas son muy favorables al actual oficialismo. Va a haber 32 de Unión por la Patria. Juntos por el Cambio se reduce muchísimo, a 24. Tenían 33. Claro. Tienen ahora, van a pasar a ser 24. La Libertad Avanza crece un montón, pero es muy chiquita igual, son 8. Unidad Federal, que es ese sector desgajado del actual oficialismo, que van a ser, no sé si todos, porque ahí está Alejandra Vigo, pero van a ser... Van a estar justamente con el oficialismo muchas de las cosas, que son 3, el Frente de la Concordia Misionera, bueno, esos son habitualmente aliados incondicionales del oficialismo, son 2, y tenemos un bloque santacruceño, va a haber 2, que van a estar cercanos seguramente, como son esos bloques provinciales. Originalmente estaban más cercanos a Juntos por el Cambio, pero uno imagina que ahora con otro oficialismo estarán eventualmente más cercanos a Unión por la Patria, si es que sigue siendo oficialismo, y Juntos Somos Río Negro va a tener un legislador. Si te parece, José, vamos a empezar a repasar la palabra de los distintos legisladores que hablaron en el día de hoy aquí en DTV respecto a todo este tema. Vamos a escuchar a la diputada Carolina Yutrovic, que decía lo siguiente. Bien, estamos contentos, por supuesto, en Tierra del Fuego y también por los resultados del resto del país. Así que la verdad que es una jornada para nosotros sumamente positiva. Los porcentajes, acá, digamos, superamos, digamos, dimos vuelta a la elección. Sí, más o menos por ahí, y por supuesto quizás hubo resultados dispares en las distintas ciudades, pero básicamente logramos equilibrar entre los tres conglomerados urbanos. Unión por la Patria superó a la lista de Milei, ¿no? De la Libertad Avanza. La señal más importante es que nosotros en las PASO perdíamos una banca de las 2 que estaban en juego, y hoy tenemos la posibilidad de sostener esas 2 bancas, y bueno, la otra que va a quedar va a ser para la Libertad Avanza, y bueno, quien se queda sin ninguna banca es Juntos por el Cambio.
cambio. Para nosotros eso, bueno, es un dato no menor porque es importantísimo que el Congreso, nosotros teníamos 3 bancas en juego. Exacto. 2, en la actualidad, hoy teníamos 2 diputados de nuestro espacio en el bloque del Frente de Todos y uno era de Juntos por el Cambio. Ese Juntos por el Cambio se reemplaza por La Libertad Avanza y nosotros logramos sostener nuestras 2 bancas, que bueno, para nosotros es algo importantísimo también porque hay muchas cosas que tenemos que sostener desde el Congreso. Vamos a seguir siendo, no vamos a tener una mayoría propia, digamos, como oficialismo. En el caso que logremos sostener, y por supuesto que estamos muy confiados y esperanzados los resultados en noviembre, ¿no? Pero vamos a tener un Congreso nuevamente complejo, ¿no? Ahora con una nueva fuerza que va a integrar ese Congreso, en cuanto a que hoy ahí tenemos mayoría Frente de Todos, Juntos por el Cambio, y después estaban los partidos, digamos, con menos representación, pero digamos, ahora vamos a tener también esa situación compleja y bueno, sabemos, y ustedes lo han escuchado, nuestro candidato a presidente, Sergio Massa, lo entiende perfectamente y por eso no se cansa de repetir que él va a llamar, va a convocar a las fuerzas de la oposición para lograr los acuerdos, los consensos y tratar de formar un gobierno, digamos, de unidad con otros sectores de la política, ¿no? Porque si no va a ser imposible, o sea, no, digamos, en ese sentido no podríamos pasar leyes si no llegamos, si no construimos esos consensos. Así que el Congreso va a estar igual de complejo que estuvo ahora. Y hay una gran tarea de las autoridades, tanto en la parte del Ejecutivo como en el Legislativo, para tratar de construir esos consensos, porque seguimos necesitando un montón de leyes para poder afianzar las políticas que venimos proponiendo, ¿no? Todos estos programas para tratar de reactivar diferentes actividades, la discusión que nos queda con el tema de cómo vamos a cuidar nuestros recursos naturales, el gas, el litio, prepararnos para las nuevas tecnologías, todo eso sigue en discusión. Algunas leyes de esas hemos podido sacar en esta última sesión y en sesiones anteriores, pero todavía quedan unas cuantas. Así que me parece que nosotros intentaremos como oficialismo darle continuidad a estas últimas estrategias de crecimiento que se ha planteado desde el Ministerio de Economía, desde nuestro gobierno, y eso necesita también el acompañamiento de las leyes. Así que así vamos a estar, digamos, con una situación compleja, porque ahora tenemos más fuerzas políticas, digamos, con una cierta cantidad importante de diputados con las que hay que consensuar. La Libertad Avanza creo que va a incorporar, no sé si llegan a 20 diputados más o menos, ¿no? Me parece que hay una veintena de diputados, más los que ya tienen en buena cantidad Juntos por el Cambio, así que hay que seguir por ese camino. Bueno, escuchábamos a la diputada Jutrovec, ella es actualmente diputada por el oficialismo de Tierra del Fuego, muy optimista con estos resultados. Yo creo que todos los diputados... ella igual no es del masismo, ¿o sí? No. Jutrovec, ella no. Es del Frente de Todos, pero no es del ala y dura del masismo, ¿no? Así es, sí. Y bueno, y ella reivindicaba el hecho de que habían logrado mantener, que es mantener a los diputados que arriesgaban, que ese es el detalle importante para todos los sectores. O sea, ganes o pierdas, bueno, a ver cuántos pudiste mantener. Hay muchas figuras, por ejemplo, importantes que quedaron afuera. Por ejemplo, se me ocurre el caso de Ricardo Burjaile, que es una figura. Di Giacomo también queda Di afuera. Giacomo quedó afuera, que es Sí. Río Negrino, claro. Estamos hablando de presidentes de comisiones también. Alejandro Burjaile Cacase, sí. Claro, Burjaile es de la Comisión de Agricultura, presidente de la comisión. Y Di Giacomo de la de discapacidad. Así es, sí, es bueno, una cosa que, por lo que me decían, por ejemplo, en el caso de Formosa ya se veía venir por el resultado de las PASO, que no le iban a poder revertir el Juntos por el Cambio, y no solamente perdieron eso, sino que perdieron el senador por la minoría que tenía, que era nada menos que el presidente del bloque radical, Sí. Luis Naidenov. Así que, bueno, fueron unas elecciones generales que van a ser muy recordadas por todas las características
notorias que tuvieron, muy peculiares y muy... evidentemente cuando hablábamos de un resultado imprevisible, no pensábamos que fuera tan imprevisible. Así es, así que bueno, ahora queda un mes más todavía para seguir militando, para seguir, bueno, no relajarse ninguno, ni de los de la Libertad Avanza, ni de los justamente del Frente de Todos, de Unión por la Patria. Todavía queda un mes. Uno dice, bueno, falta poco, pero en realidad falta bastante. Hay que transitar todos estos días. En el medio muchas personas que tienen problemas diarios en el día a día. Habría que ver si podrían llegar a meter o no una sesión especial dentro de este contexto. Y yo creo que sí, creo que sí, por lo que decíamos, por lo menos, no sé si muy probablemente la semana que viene o la siguiente hagan un intento, porque bueno, son alrededor de 20 días más o menos, un poco más de 20 días, sí, un mes, como vos decías prácticamente, pero evidentemente van a hacer el esfuerzo de hacer una sesión justamente para temas que no incluyan el tema del presupuesto, porque el presupuesto queda obviamente postergado para después del balotaje. Sí. Ahí habrá que ver qué es lo que sucede y quién después termina presentándolo, porque bueno, imagínate que sea el presidente electo, no lo veo. Yo creo que antes, no sé no por lo veo qué. presentándolo acá. Pero si pasa fuera. que si es antes del 10 de diciembre, ya se va a saber quién va a ser el Sí, por ganador eso. y seguramente él va a estar todavía como con su investidura de ministro de Economía, Sergio Massa. Sí. Hasta el 10 de diciembre le correspondería. Quizá veremos. calculo con un discurso más, si llega a ganar, más presidencial que de ministro, ¿no? Ahí veremos qué es lo que podría sucede. ser una oportunidad, no sé, habría que ver. Pero bueno, ¿te parece que vamos a escuchar a Daniel Arroyo, que también estuvo hablando respecto del resultado de las elecciones y decía lo siguiente? Había alguna gente que sí y que era muy optimista y que mostraba datos. Yo era de los cautelosos, claramente, porque siempre pienso que hay como un voto oculto en Argentina. Oculto, no, digo que la gente no dice a quién va a votar y va y vota a último momento. Pero sí, objetivamente había gente con datos, no me refiero a entusiastas solamente. Que lo planteaban. Yo me reconozco dentro del grupo de los cautelosos que dice sí, olfateo que algo de esto está pasando porque lo veía recorriendo, pero era cauteloso. Realmente se hizo una elección muy positiva. Massa había sacado el 21% en las PASO. Claro, individualmente. hay que sumarle lo de Grabois, pero propio era 21, claro. Como espacio político se creció prácticamente 10 puntos, casi 10 puntos. No es tan sencillo eso, objetivamente. Creo que pasaron tres cosas para mí. Uno, que se ordenó la campaña, una campaña articulada con gobernadores, con intendentes, con el territorio. Segundo lugar, para mí, además de ordenarse la campaña, es que hubo medidas concretas, los bonos, la suma fija para los trabajadores formales, lo del IVA, lo de ganancias. Y tercero, que objetivamente un cierto temor a Milei, de mucha gente que había votado, y que dice, hay que hacer un cambio, pero al salto al vacío no. Todo junto creo que terminó dando un resultado muy positivo. El presupuesto ingresó ya está, perdón. El 15 de septiembre. No sé cómo será el tratamiento. Lo racional es tratarlo una vez que se resuelva el tema del futuro presidente de la Argentina. Claro, o sea, me parece que no tiene mucha lógica en estas 4 semanas. Yo creo que hay que sesionar, hay que tratar muchos temas, pero objetivamente me parece que corresponde naturalmente a quien es presidente revisar el presupuesto o ratificarlo, pero después del 19 de noviembre. E interpreto yo que tiene que haber mucho trabajo parlamentario desde el 20 de noviembre en adelante. Y yo creo que sí, y sobre todo después del 10 de diciembre, y donde el presupuesto tiene que ser un punto clave. No creo que sea racional en estas 4 semanas discutir un presupuesto cuando falta definir quién va a ser presidente. Estando a 4 semanas de elegir un presidente, es claro que el presidente es quien tiene que definir el presupuesto, naturalmente, y estando en el medio de un proceso electoral, se envió el presupuesto, que es lo que corresponde, el 15 de septiembre, que es lo que legalmente corresponde. Discutir el presupuesto en el medio de a 4 semanas de elegir un presidente no tiene lógica. Sí me parece que después, o sea que yo entiendo que después del 19 de noviembre o los primeros días de diciembre, cuando fuera, pero lo racional es que el nuevo presidente de Argentina
defina el presupuesto. Si es el mismo que ya envió Sergio Massa, en el caso de que sea Sergio Massa, pero me parece que no tiene lógica en estos días discutir el presupuesto. Sí tener sesión y discutir varios proyectos de ley, no el presupuesto. Es obvio que acá hay una cuestión especulativa. Mi impresión es que si se estabiliza el tipo de cambio, y yo entiendo que se va a estabilizar, y que además el acuerdo con China ha ayudado a eso, en el swap chino, eso va a estabilizar el precio de los alimentos. Estabilizar quiere decir no que las cosas estén baratas, porque está claro que está muy caro y muy complicado, sino que haya abastecimiento. En mi opinión, se estabiliza el tipo de cambio, se resuelve el abastecimiento. Creo que va a pasar esto en los próximos días. En un contexto donde todo está caro y está difícil, estamos hablando de reconstruir el abastecimiento. Bueno, y lo escuchábamos entonces al diputado Rollo hablando un poco de todo, ¿no? De los temas que quedan pendientes de sesión, también del tema pendiente que es el tratamiento del presupuesto para el año que viene, 2024. Así es, un poco lo que hablábamos antes, bueno, que ese presupuesto que ya fue presentado en tiempo y forma el 15 de septiembre, pero que todavía no ha sido presentado en la Cámara de Diputados, fue un pedido justamente de Javier Milei, que se definiera primero antes quién va a ser el próximo presidente, y bueno, están en esas circunstancias. Seguramente entonces después del 19 de noviembre se barajará a ver de qué manera se presenta y se manda al recinto, si es con esta composición o si con la venidera. ¿Qué va a hacer Juntos por el Cambio en la votación del presupuesto, no? Para mí lo votan en contra. Habrá que ver qué pasa hasta entonces, porque cuál es suponiendo que este sea el gobierno. Habitualmente hay cierta resistencia a votar en contra de un presupuesto, porque y sobre todo para un nuevo gobierno, que en este caso no sería nuevo si fuera el actual, pero a lo mejor, votar en el articulado o abstenerse también. Habrá que ver de qué manera se hace, porque, sería un poco... No es lo habitual que a un nuevo gobierno le arranque con ese pie izquierdo. Así es. Y quien también estuvo hablando en Diputados TV es el diputado Daniel Cantero, representante de la provincia de Jujuy, que decía lo siguiente. La verdad que las nacionales, yo lo dije en una entrevista que me hicieron hace unos días atrás, que yo entendía que el escenario que se iba a dar iba a ser este. ¿Que lo imaginaba, lo deseaba, lo soñaba? No, yo lo imaginaba. ¿O tenía esa información? No, yo lo imaginaba. ¿Por qué razón? Porque, primero que nada, porque yo veía que aquí había una situación que se iba a poner a funcionar, que tenía que ver justamente con la política, que tenía que ver con la presencia de lo que significa el peronismo en la política nacional y con lo que significa un trabajo de militancia, digamos, en todo el país, que es una maquinaria que se iba a poner a funcionar justamente en función de la posibilidad de que nuestro candidato esté por lo menos en el balotaje. Fue así, pero hay una diferencia muy significativa, digamos. Nosotros en las PASO perdimos por paliza y salimos terceros. Y en esta elección, a pesar de que Milei ganó por 5 puntos de diferencia. O sea que realmente recuperamos en toda la provincia más de 15 puntos. Y además, el peronismo, el Unión por la Patria en Jujuy, está poniendo uno de los senadores nacionales y está poniendo uno de los diputados nacionales. El que se queda sin representación en el Senado es justamente el oficialismo de la provincia, porque Mario Fiat no pudo renovar su banca. Y solamente Jorge Risotti, digamos, el Colorado Risotti, va a volver a ser diputado nacional. Y el tema de Milei, realmente se hizo un trabajo muy importante. Mucho más gente fue a votar que en la elección anterior. Era muy impresionante porque yo tengo un local partidario en pleno centro de Jujuy, en la calle Balcarce, casi Belgrano, que es el corazón de la ciudad. Y todos estos días, por supuesto, estuvimos trabajando a 24 horas. Bueno, lo veíamos al diputado entonces haciendo un análisis también de cómo fueron los resultados en su propia provincia, ¿no? En la provincia de Jujuy. Recordemos que aumentó el porcentaje de participación de lo que fueron las PASO, 70%, ahora en las generales un 77%, lo cual lo termina dejando por debajo también de las últimas generales, las últimas presidenciales del 2019, que tuvo un porcentaje casi del 80% de la población que fue a votar. Así es, sí, fue un porcentaje que terminó siendo importante y a
propósito de Jujuy, lo que mencionabas, nada mejor que Jujuy para ejemplificar la fuerte caída de Juntos por el Cambio. Justamente ahí era una provincia donde gobierna el radicalismo, que es parte de Juntos por el Cambio, pero aparte se elegían senadores y bueno, se quedaron sin senadores. O sea, arriesgaba 2 senadores Juntos por el Cambio, Mario Fiat y Silvia Giacopo, y ninguno de los dos entró. La mayoría se la lleva La Libertad Avanza y el senador por la minoría es de Unión por la Patria. Así es, vamos a seguir escuchando un poco más la palabra del diputado Cantero, que estuvo hablando sobre el tema de la agenda parlamentaria, los temas que están pendientes de tratamiento aquí en la Cámara de Diputados. Vamos a ver qué decía. Seguramente queda el presupuesto, digamos, que yo creo que es la ley más importante del año, de lo que recuerdo. No tengo ahora, por lo menos esta semana no me mandaron una agenda y no hay sesión esta semana. No sé qué va a pasar la semana que viene. De lo que recuerdo es lo más importante. El Congreso realmente va a tener que trabajar de Congreso, va a tener que trabajar sobre los acuerdos y sobre las posibilidades, digamos, de aunar voluntades para conseguir los resultados que necesitamos. Pero yo veo con esperanza un tema central, digamos. Sergio Massa es un hombre que toda la vida ha trabajado sobre los consensos y las posibilidades de acercar posiciones. Y además ha sido presidente de la Cámara. Y a muchos de los legisladores los conoce personalmente. Pero lo decíamos en el arranque del programa. Y no solamente a los de nuestra fuerza, sino también a los de otras fuerzas. Sí. Y yo creo que en esta expresión de esta intención, digamos, de gobierno, de reconstrucción nacional, hay una intención sincera, digamos, por parte de nuestro candidato a presidente, de poder trabajar con los actores de otros espacios políticos. Y yo te lo decía hace días atrás también, que me preguntaron sobre el tema, qué pensaba yo, digamos, de la posibilidad de que algunos hombres del radicalismo, algunos hombres del mismo PRO pudieran estar, digamos, cerca inclusive del socialismo, digamos, ¿no? Yo no la vería mal a Miriam Bregman, funcionaria de un gobierno de reconstrucción nacional. Bueno, un diputado nuevito, podríamos decir. Recordemos que este diputado asumió un reemplazo del fallecido diputado Ferreira, ¿no? Un reemplazo de él. El diputado Ferreira tenía 80 y... Sí, era el más grande. Uno de los más grandes de la Cámara de Diputados. 84, por ahí cerca de Carlos Heller. Sí, pero muy activo igual en su trabajo como legislador nacional aquí en la Cámara de Diputados. Mira. Nos queda un tape más para ver del diputado Canteros, que también hablaba respecto de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, sobre la candidatura de Kicillof y también de Sergio Massa. Vamos a ver qué decía. Yo creo que nos va a ir muy bien. Primero porque yo creo que el argentino ha visto en estos días, y es por eso que hemos tenido estos resultados, claramente, digamos, lo que son estos dos hombres que están como en pugna, ¿no? Y lo que representa cada uno. Yo creo que Massa es un hombre que no solamente tiene aspecto de presidente, sino además actúa como presidente. Es decir, es un hombre que en todo este tiempo, a pesar de haber estado en campaña y demás, siempre ha expresado su preocupación por los argentinos, por las cosas de los argentinos, por los derechos de los argentinos. Y esa mesura y esa calma, digamos, que a uno le inspira confianza, por lo menos es lo que yo veo. Además, yo creo que Kicillof tiene una gran ventaja, digamos, gracias a su juventud y a su capacidad. Es un hombre que ve por dónde viene la cosa. Seguramente está más cerca que nosotros, digamos. Y sabe. Sí, claro. Sabe. Bueno, veíamos entonces al diputado Cantero ahí hablando con los compañeros de TV, haciendo un repaso de todos los temas de actualidad por sobre todas las cosas. Quien también estuvo hablando con nosotros es el diputado Carlos Selva. Este diputado sí está ligado al ala del masismo. Vamos a ver qué decía en esta oportunidad. Va a ser un congreso que va a requerir justamente una convalidación de la posición de Sergio. O sea, un congreso donde el consenso tiene que ser la herramienta para fortalecer la democracia. Va a haber obviamente mucho debate, la identidad de cada una de las fuerzas estará seguramente consolidada, pero creo que los objetivos de revalidar lo que la voluntad popular expresa, estamos hablando con lo que te decía recién, con respecto, creo que ya no puede haber más debate sobre el sistema educativo que queremos. Massa
lo ha dicho en todas y cada una de sus oportunidades, un sistema de que la educación pública, gratuita, de calidad, inclusiva, y también aceptando los nuevos desafíos que nos impone la realidad geopolítica y política en el mundo, de ir avanzando en un esquema nuevo de la currícula pedagógica que tenga que ver con las nuevas tecnologías, con los nuevos desafíos. Así que estamos en debate, creo, superado. Ahora, lógicamente, después habrá posiciones antagónicas, a lo mejor que privilegien cuestiones sectoriales sobre el interés general. Claramente fue preocupante algunas definiciones de con quién hoy nos vamos a confrontar. Realmente te hacen pensar con mucha preocupación de algunas cosas. Yo te digo, uno puede decir el tema más fuerte es el tema que él incita a la violencia para construir, o sea, antagónico. En la violencia destruís, no construís. Pero te quiero decir, sobre el tema de soberanía en Malvinas, alguien que está, lo que significa Malvinas para los argentinos, entrar en una discusión de ese tema es porque realmente no tenés todos los patitos en fila. La frase creo que fue acertada de Sergio Massa, decir que hay veces se dicen cosas que son para TikTok, dado que es una red que está de moda, y después tenés que explicarle a la gente lo que significa decir eso. Así que yo creo que fue una buena decisión, Hoy me llamaron de la provincia de Córdoba y de la provincia de Santiago del Estero, y en ambos casos reconocían de que tuvo un cable a tierra con el ciudadano común de mirar ese tipo de cosas, porque cuando estamos hablando de coparticipación, vos sabés muy bien que el sistema SUBE es un sistema muy federal y muy específico, que el subsidio lo recibe el ciudadano. Bueno, también es lo más fácil de cortar. Entonces, uno tiene la necesidad de explicarle al ciudadano las cosas que se dicen o qué camino o por dónde pretende ir alguno de los candidatos. Así que yo creo que fue una buena medida. Informar. Lo único que se hizo fue informar. Bueno, escuchábamos al diputado Carlos Selva entonces haciendo un balance de lo que fueron las elecciones, también de la importancia que va a ser buscar los consensos necesarios para la Cámara que viene, ¿no? Ya si este gobierno fue un poco complicado conseguir los consensos, habría que ver lo que va a pasar el año que viene y cómo van a quedar divididos efectivamente o no los bloques de los diputados actualmente. Y el actual oficialismo está a 24 del quórum, pero bueno, hay que explorar justamente los bloques del medio. No alcanza para ahí específicamente, pero bueno, habrá que ver de qué manera se encuentran los consensos para avanzar con las sesiones. Así es, vamos a un pequeño corte, quédese con nosotros que en minutos nada más volvemos con más resumen de noticias parlamentarias. Ya venimos. Hiciste la colimba entre 1975 y 1983. Tu testimonio aún puede ser clave para hacer justicia. Lo que hayas visto y oído en dictadura es un aporte fundamental para llegar a la verdad. Para más información, entra a argentina.gov.ar/fuicolimba. ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos aquí en la tercera edición. Claramente la educación necesita fortalecer su presupuesto educativo y que se ejecute, por supuesto, y seguir avanzando en otras áreas de capacitaciones que necesita, digamos, para que los chicos y las chicas se preparen para el mundo del trabajo del futuro. Es una iniciativa que favorece y que va directamente al bolsillo del trabajador, a aliviar el bolsillo del trabajador. A las 48 horas esta persona tiene ya integrado el valor del 21% en su cuenta sueldo. DTV, tercera edición, de lunes a viernes.
Si somos dueñas y dueños de nuestros libros, somos protagonistas de un futuro mejor. Por eso, entregamos libros a millones de estudiantes en todo el país en solo un año. Además, otorgamos becas educativas para que las chicas y los chicos puedan terminar la escuela. Realizamos obras en universidades, fortaleciendo el sistema universitario nacional. Y este año, otorgamos y renovamos becas Manuel Belgrano en carreras estratégicas para el desarrollo productivo del país. Con más educación, construimos un futuro mejor. Conoce más en argentina.gov.ar/protagonistas. La educación nuestra bandera. Ministerio de Educación. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Otorgamos un refuerzo económico a más de 7.800.000 jubilados y pensionados durante 3 meses. Y detrás de ese dato, protegemos a quienes más lo necesitan. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Lanzamos líneas de crédito para trabajadores de hasta 400.000 pesos a devolver en 24, 36 o 48 cuotas. Y detrás de ese dato, más argentinos pueden progresar. DTV es diálogo, análisis, información. DTV es pluralidad de voces, federalismo, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Reforzamos los ingresos a más de 2.400.000 titulares de la tarjeta alimentar. Y detrás de ese dato, cuidamos a quienes más lo necesitan. Punto Género, lunes, 23 horas. Ahora sí continuamos con el resumen de noticias parlamentarias. En este bloque que queda del programa vamos a hacer un repaso de todos los proyectos de ley que están presentados actualmente en la Cámara de Diputados de la Nación y que le interesa fuertemente al actual ministro de Economía, a Sergio Massa, quien es candidato a presidente de la Nación, que logró meterse dentro del balotaje. Y para esto José nos va a contar en unas placas a ver en qué consisten estos proyectos que, como decíamos, los propone Sergio Massa. Sí, así es. Vamos a ir avanzando sobre una serie de iniciativas que están o bien trabadas en la Cámara de Diputados o bien ya avanzaron en la Cámara de Diputados y están en el Senado esperando, pero bueno, justamente en su condición de ministro de Economía, Sergio Massa los ha reclamado puntualmente, como es el caso para arrancar el fomento al desarrollo agroindustrial. 1000 veces hemos hablado de este tema acá, justamente el régimen de fomento al desarrollo agroindustrial federal, inclusivo, sustentable y exportador. Así se denomina el proyecto, presentado originalmente en 2021. Este proyecto, siempre que lo hemos mencionado tantas veces, había perdido estado parlamentario el 28 de febrero de este año. Justamente lo reflotaron para tratar de llevarlo al recinto con un consenso que se alcanzó a lo largo de 1 año y medio de debate en comisiones. Justamente lo volvió a presentar ya no el Ejecutivo, sino el diputado Casareto, que es presidente de la Comisión de Industria, para justamente agilizar el trámite de su llegada al recinto. Esa era la ideal, veremos en la próxima placa.
¿De qué se trata? Un poco, bueno, es el miércoles 22 de marzo de este año se realizó una reunión informativa convocada por las comisiones de Agricultura e Industria en la que se presentaron todas las modificaciones realizadas al texto original. Así lo anunció el radical Ricardo Burjaire, justamente que lo mencionábamos, como es el presidente de la Comisión de Agricultura, justamente que veíamos que ahora iba por la reelección, no la consiguió en las elecciones de ayer. Esa comisión es la comisión cabecera. Había acuerdo entre todos los sectores, justamente. Él confirmó, Burjaire, en ese momento, que la iniciativa original había tenido muchas modificaciones que se trabajaron y se había trabajado mucho. Había un consenso respecto de esa iniciativa que fue puntualmente reclamada, pedida como uno de los temas principales que le interesaba su aprobación. Veamos en la próxima placa de qué trata un poco esta iniciativa. Se trata de un proyecto que busca promover las inversiones y las exportaciones mediante una serie de incentivos fiscales. Este proyecto había sido presentado en septiembre de 2021 en presencia del presidente de la Nación, Alberto Fernández, y la vicepresidenta Cristina Kirchner. Vean cuántos tiempos lleva de debate, de demora también. Su objetivo es, entre otras cosas, llegar a los 200 millones de toneladas de producción de cereales, oleaginosas y legumbres en 2030 e incrementar las exportaciones en 7.000 millones de dólares. Bueno, el final de este tema es que se empantanó su tratamiento. En su momento se empantanó porque llegó la cuestión de la discusión del tema de la ley de humedales. Entre otras cosas, en definitiva, bueno, ahí se postergó un año. Había sido incluido en dos periodos extraordinarios para su tratamiento, nunca se trató. Y finalmente la realidad es que, se reclama por el hecho de que necesita piden que contemple la cuestión de las retenciones y por eso está empantanado este proyecto. Si te parece, José, vamos a escuchar al diputado Eber Pérez Plaza, que hablaba sobre este tema de agroindustria. Vamos a ver qué decía. Estamos en una era muy tecnológica y muy importante. Nadie sobra, todo lo contrario, todos son elementales y la agricultura no se piensa, al menos de nuestra perspectiva, de forma separada, la industria por un lado y el agro por el otro. La verdad que es un engranaje clave porque si nosotros no producimos en el campo, hay pocos productos para industrializar a la hora de la matriz productiva agro-bioindustrial, ¿no? Pero se tiene que pensar en un todo en donde las cadenas productivas sean valorizadas desde la materia prima y, por supuesto, generar valor agregado y condiciones comerciales para que el desarrollo internacional tonifique los precios y todos tengan una calidad de vida como se merece. Muchas veces la distorsión termina haciendo que parezca que el sector primario por un lado y el sector industrial por el otro y una rivalidad. Todo lo contrario, nosotros lo que tenemos que lograr es amalgamar y que cada uno de estos eslabones son clave los dos y que empiecen a trabajar de forma conjunta. Y nosotros desde el gobierno dar una señal hacia las economías regionales, hacia la industrialización, de acompañamiento y de tonificación para que sigan desarrollando lo que saben hacer. Lo estaba escuchando recién lo que estaban hablando de la modernización del trabajo, que yo comparto mucho porque ustedes saben que la pandemia, si hay algo que nos dejó de forma positiva, fue poder trabajar de forma remota y de esta forma achicar los tiempos. Yo en lo personal, que me dedico a Derecho Internacional Privado, ya de hace tiempo venía trabajando de forma online, porque naturalmente una cuestión de espacios y de distancia no nos permiten estar de forma física, pero sí de forma virtual y muy cerquita de distintos países, acompañándolo y trabajando codo a codo. La tecnología es una herramienta que tenemos que aprovechar y sacarle al máximo su rendimiento. Hoy día los trabajos, si bien quedan trabajos convencionales y van a seguir existiendo, también tenemos que adaptarnos que la tecnología es una herramienta muy valiosa en donde no tan solo dignifica el trabajo humano, sino que potencia la capacidad de desarrollo que cada uno de nuestros espacios productivos podamos llevar adelante y sobre todas las cosas, achicamos tiempo, disminuimos costos. No es lo mismo trabajar de forma remota desde una oficina, como se hace hoy día de forma remota, a tener que viajar. En ese caso, el viajar, ya tenemos combustible, logística, pérdida de tiempo. Muchas veces uno dice, sí, cumplen 8 horas, pero desde que una persona sale de su casa a que llega a su lugar de trabajo, en muchos casos terminan viajando 1 hora de ida, 1 hora de vuelta, y son 2 horas perdidas más allá del costo que tienen.
Entonces muchos trabajos han cambiado para bien y tenemos que adaptarnos y bueno, ir entendiendo que es una nueva realidad. Bueno, ahí lo veíamos al diputado entonces hablando respecto a este tema de agroindustria. Y otro de los temas que también es impulsado por el actual ministro Sergio Massa tiene que ver con el gas natural licuado, José, ¿no? Un tema que interesa mucho al Poder Ejecutivo, que fue desde la oposición, justamente expusieron ciertos reparos respecto de que, bueno, aprobar este tema cuando el gobierno está por dejar el poder en pocas semanas, justamente no ameritaba. Ese fue el cuestionamiento. Ahora está la posibilidad justamente de que continúe esta administración, entonces evidentemente ese tema va a ser reforzado. La cuestión es que el martes, recordemos, el martes 4 de julio y el 11 de julio se realizaron sendas reuniones informativas en las comisiones de Energía y Combustible y Presupuesto y Hacienda con la presencia del presidente de YPF, Pablo González, y la secretaria de Energía, Fabiola Rollón, quienes expusieron sobre el proyecto de ley de promoción del GNL enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso. Veamos la próxima placa. Esta iniciativa justamente fue aprobada en la Cámara de Diputados el 11 de octubre pasado, o sea, hace poquitos días, con 126 votos afirmativos, 7 negativos y 102 abstenciones. Las 102 abstenciones correspondieron a Juntos por el Cambio, que justamente decía, o sea, no rechazaba abiertamente el proyecto, sino que justamente cuestionaba esos temas, por eso no votó en contra. Cuestionaba el tratamiento que se le había dado. La misma tiene como objetivo desarrollar la cadena de valor de la industria del GNL, promover exportaciones y propiciar el desarrollo tecnológico del sector. Así es, José, si te parece, vamos a ver qué decía la diputada Susana Landricini respecto al gas natural licuado. Es un salto muy importante para el país, no solo para Neuquén, que es el corazón de la cuenca gasífera, tiene la segunda reserva más grande de gas del mundo, gas no convencional, y que está justamente en la provincia de Neuquén. Yo estoy al ladito, en la provincia de Río Negro, en la ciudad de Cipolletti, pero trabajo para mi provincia, para la Patagonia y para el país. En la ciudad de Las Manzanas. Entonces, esto es muy importante para poder comercializar y obtener divisas de esa comercialización externa e interna de un gas natural que, convertido en licuado, se reduce más de 600 veces. Se hace líquido, se puede trasladar por gasoductos y después por los barcos metaneros hacia el mundo y obtener de allí divisas que oxigenen nuestras cuentas externas, permitan una fluida importación de otros bienes que Argentina no posee, sean recursos naturales o sean bienes industriales o servicios, y oxigena nuestras cuentas públicas y también genera empleo, inversión industrial, inversión en tecnología en nuestras cuencas de petróleo y gas. Y esto es resultado, y ahí discrepé fuerte en la Cámara con dos diputadas nacionales de Juntos por el Cambio, Versasay y Latorre, que hablaban de que no hay, y también otro diputado de Santa Fe, que hablaban de que no existen políticas de Estado en la materia. Yo diría que se equivocan por ser buena, y si no, tengo que decir que mienten, porque en realidad, cuando no hubo una política para defender el gas y la empresa nacional YPF, fue en el gobierno de Macri, donde realmente no se hicieron las inversiones que se tenían que hacer, y entonces no aprovechamos el gas con plantas de licuefacción ni con la construcción del gasoducto. Otro de los temas impulsados también por Sergio Massa tiene que ver con el tema del empleo PYME, José, ¿no? Pero antes quedó un poquito más de información sobre el gas natural licuado.
Sí, el proyecto del gas natural licuado que lo mandó el Poder Ejecutivo el pasado 29 de mayo busca declarar de interés público nacional la licuefacción del gas natural con destino a la exportación de GNL con el objetivo de desarrollar la cadena de valor de la industria del GNL, promover exportaciones y propiciar el desarrollo tecnológico del sector. Además, se propone la creación de un régimen de promoción de grandes proyectos que comprende transporte de gas natural destinado a la producción de GNL, su licuefacción, almacenaje y transporte y su comercialización y exportación. Esos son algunos de los detalles de lo que tiene. Y bueno, ahí pasando ahora en la próxima placa, Empleo MIPYMES, otro de los proyectos, en este caso es el proyecto puntualmente que reclama Sergio Massa, espera su sanción en el Senado. Acá ya pasó por la Cámara de Diputados. Es el proyecto de Sergio Massa que busca la creación del programa de generación y fortalecimiento del empleo argentino, Empleo MIPYME. Fue aprobada en diputados el 20 de septiembre con 130 votos afirmativos, 3 negativos y 63 abstenciones. Los negativos fueron del bloque de izquierda. El proyecto del Poder Ejecutivo plantea una reducción del 100% de las contribuciones patronales por 2 años para aquellas pequeñas y medianas empresas que contraten jóvenes de entre 18 y 25 años. Así es. Si te parece, José, también otro de los temas importantes tiene que ver con el ahorro argentino y para eso vamos a escuchar al diputado Marcelo Casareto que hablaba al respecto. Este es un proyecto que mandó el Poder Ejecutivo Nacional con la firma del Presidente de la Nación y el Ministro de Economía, que es un régimen de exteriorización de activos, de blanqueo de activos, tanto en el país como en el exterior. Todo lo que sea en moneda extranjera, en moneda nacional, inmuebles, muebles, activos financieros. Básicamente lo que buscamos es ampliar la base tributaria, sobre todo teniendo en cuenta de que la Argentina firmó el acuerdo con los Estados Unidos para el intercambio de información financiera. De esta manera estamos en condiciones de acceder a lo que son los depósitos de personas físicas o jurídicas domiciliadas en la Argentina, contribuyentes de Argentina, que tienen depósitos no declarados en Estados Unidos. Este intercambio de información se está por producir gradualmente. Lo que queremos es dar esta posibilidad del régimen de blanqueo. A lo largo de los últimos años ha habido blanqueos en gobiernos de distinto signo político que han buscado ir ensanchando la base tributaria, pero lo que no teníamos era el acceso a la información financiera, primero en los paraísos fiscales, ahora ya esos paraísos fiscales están muy limitados, y después la información en Estados Unidos. Ahora tendríamos esa información, por lo tanto es la primera vez que estamos en condiciones de regularizar la gran cantidad de cientos de miles de millones de dólares que argentinos tienen en el exterior sin declarar. El régimen es abarcativo de todos los activos, ya digo, en moneda nacional o extranjera. Aquel que va a blanquear menos de $50.000 tiene un régimen más ágil, más sencillo. Aquel que blanquea más de $50.000 va a tener un régimen más oneroso. Por supuesto, dentro de lo que son las exclusiones, los que no pueden ingresar están los miembros del Poder Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial y sus familiares. Ahora, a partir de allí, cualquier empresario, industrial, comerciante, financista que tiene activos no declarados puede declararlos en este régimen pagando un impuesto del 5, del 10 o del 20% según el momento al cual ingrese al sistema. Es importante, lo decía recién en la comisión, de que este régimen tendría una vigencia de 1 año. A nosotros nos faltan pocos meses para terminar el actual mandato, o sea que si aprobamos la ley va a tener vigencia en estos meses finales y luego en los meses iniciales del gobierno siguiente, sea de nuestro signo político o sea de otro signo político. Lo que estamos hablando es un acuerdo de la Argentina con los Estados Unidos de Norteamérica. De esta manera las relaciones económicas financieras son permanentes y esta ley también va a ser permanente trascendiendo la actual gestión. Lo escuchábamos a Marcelo Casareto explicando textualmente en qué consiste esta exteriorización del ahorro argentino. Y si les parece, vamos a compartir la votación del día que se votó aquí en la Cámara de Diputados de la Nación, un proyecto impulsado por Sergio Massa que tiene que ver con el empleo PYME, que José lo estuvo comentando, en unas placas que busca de alguna manera reducir las cargas patronales para que la parte empleadora tome a nuevos trabajadores, los ponga en un empleo formal y esos trabajadores que cobran un plan social puedan mantener
extenderlo por 12 meses y este proyecto actúa como un puente entonces entre el plan social y el trabajo formal. Vamos a ver la votación. Se va a votar en general y en particular el dictamen de mayoría de la Comisión de Presupuesto y Hacienda recaído en el proyecto de ley por el que se crea el Programa de Generación y Fortalecimiento del Empleo Argentino, Programa Empleo MIPYME. Orden del día número 784. Diputado Ritondo. Va a proponer. Sí, Presidenta, le pido permiso para la abstención de todo el interbloque Juntos por el Cambio. Todo el interbloque Juntos por el Cambio. ¿Vamos? Orden del día número 784. Sírvanse marcar su voto. Tiempo. Cierra la votación. Por secretaría será la lectura del resultado de la votación. 130 afirmativos, 3 negativos, 63 son las abstenciones. Resulta afirmativo, se comunicará al Honorable Senado. Empleo PYME, entonces fue un tema muy debatido inclusive acá y que fue apoyado también por gran mayoría por la oposición, ¿no? Así es, el tema de empleo PYME. Tuvo una votación importante de todos los sectores. Decíamos, los que estuvieron en contra fueron los sectores de 3 diputados de la izquierda, que no me acuerdo qué argumentaron en esa ocasión, pero puntualmente bueno, fue bienvenido a esta iniciativa. Así es, bueno, y nosotros llegamos al final del resumen de Noticias Parlamentarias. Nos volvemos a encontrar mañana para seguir analizando todo lo que dejó el tema de las elecciones, compartir con ustedes la palabra de los distintos legisladores, a ver cómo las elecciones fueron repercutiendo en sus distintas provincias. Así que nos volvemos a encontrar mañana, como todos los días, a las 6 de la tarde. Chau, José, nos vemos. Chau. Chau, que descansen.